Hola David, ¿cómo estás? La Cata, bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, está en la sala de espera más gente, no sé si será del curso o alguien más te acompaña desde el No, instituto. no, ¿No? Solo tú. no soy Ya. solo yo. Ah, ya, entonces son los estudiantes. Los voy a dejar en espera y les doy el acceso a la hora. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y Por bueno, acá. oye, la idea ahora es que podamos coordinarnos rápidamente para saber cómo quieres si es que quieres que te presente, cómo quieres que la gente haga preguntas en el espacio, si es a través del chat, cómo te ayuda en el fondo durante estas sesiones. Ok, em, ¿sabes más o menos cuántas personas? Porque yo estuve ingresando ahí a la información que me enviaron y aparecían como 500, pero no sé si normalmente la asistencia es así de numerosa. Sí, la asistencia es ¿Sí? súper numerosa. Ahora no sé si logramos los 500, pero a veces tenemos más de 200 personas conectadas y pasa. Vale. Em, En ese caso, pues creo que sí, las preguntas a través del chat. Yo tengo durante la sesión dos videos y al inicio un Menti. Ujú. eh, digamos, el Ah, Menti, pues ahí te voy a dar para, acceso para compartir. No sé si es que ya está programado. Déjame ver. creo que sí. Creo que sí, creo que puedes compartir. Y entonces, de hecho, si podemos ensayar rápido los Dale. videos, que funcione como el audio y eso. Y Sí, estaba perfecto. pensando, pues, durante los videos que son un poco larguitos, pues como revisar las preguntas y eso, pero si tú puedes ir filtrando de pronto, si puedes ver como algunas preguntas que te parecen como interesantes, pertinentes, Obvio. y como después del video, pues hacer como una pequeña respuesta de algunas preguntas. Entonces son dos, entonces como en esos dos momentos sería, yo creo. Ya, Porque sin pues ningún creo problema. que no nos da para abrir el micrófono, ¿no? Veamos cuánta gente se conecta también, obviamente. Ahí tú me vas Ujú. diciendo, pero yo puedo hacer ese filtro por el chat y estar atenta al chat. Súper. Entonces, si quieres, si ensayemos un momento lo de los Sí, videos. Ah, no, me dale. dice que no está ¿Estás autorizado? para compartir, no. Ahí te permití. Gracias. No está. Ahí ves la pantalla. La veo bien. Sí. Está así modo presentación, eso sí. Entonces, presentación. Ahí sí. Era un video, ahí se me pasó. ¿Qué pasó? Ya ahí. Ahí sí. ¿Ahí se escucha el audio? No, no se escucha. No, no se escucha el audio del video. No. Y yo sí lo Como que escucho. hubo un ruido. Es que veo que está muteado el audio, mira. Tienes que. Ahí, a ver. Ahí, ¿no? No, no escucho nada. ¿Le diste como a este cuadradito que te permite compartir el audio cuando proyectas? Porque cuando tú seleccionas la pantalla donde está el video, cuando vas a compartir hay como una Estamos en Belén opción. Robo, Ahí municipio de sí, Porto Alegre, estado de Río Grande. a ver si se escucha. No sé qué pasó. Ahí se escuchaba. Sí, ahí se escuchó al final. Acá sale la opción configuración profesional en configuración del audio.
Ya estamos en la hora. Eh, no sé si le damos acceso a la gente por mientras, Mm, porque igual se ha sí. escuchado, ¿no? A ver esta. ¿Ahí se escucha el audio? Escucha, no. Es esa parte como la que no se escucha. Fue cuando se empieza a mostrar el video que se empieza a A escuchar. ver. Determinados lugares Ahí. Ahí sí, donde ahí pueda sí, libremente ¿Sí? ensuciar, oler sí. mal y hacer enfermedades. Tal vez no tiene Ah, audio antes, ¿o no? no, sí, sí tiene una música como suave al principio. Pero ahí me No. dice, ¿ahí se escucha? Ahí sí. Sí, ahí ni un problema. Listo, perfecto. Ya. Voy a dar acceso a los participantes, pero antes te quería preguntar cómo, si te presento de alguna manera o te presentas tú, ¿no? No, me puedo presentar yo. Ya, bacán. Súper. ¿Qué más eso entonces? Voy a dar acceso. Tenemos 13 personas en sala de espera. Bienvenidos, bienvenidas a la socioambiental. Muchas gracias por conectarse a la hora. Hola, Cristian. Les invitamos en la medida de lo posible a que prendan sus cámaras para hacer de este espacio un espacio virtual pero más cálido. Y ya estamos prontos a partir esta sesión. Esperemos unos pequeños minutitos que se conecten un poco más de personas. ¿Te parece, David? Y de acuerdo, esperemos 2 minuticos más. Ya, ya. Creo que en virtud del tiempo podemos ir iniciando. Bueno, hola a todos, todos y todas. Mi nombre es Catalina Fernández. Soy parte de ONG FIMA, del equipo de empoderamiento y participación pública, y el día de hoy les voy a acompañar, al igual que en el resto de las sesiones, como monitoria en esta clase. Esta es la octava versión de la ONU Socioambiental. Es organizada por ONG FIMA, junto con la Fundación Friedrich Ebert. Por esta iniciativa, nosotros buscamos abrir la educación ambiental a la ciudadanía, ofreciendo instancias gratuitas de aprendizaje sobre temáticas relacionadas al medio ambiente, a la gestión, la normativa y la gobernanza ambiental, entre otras formas de relación entre la sociedad y la naturaleza. Bueno, para partir y facilitar que este espacio funcione correctamente y por la amplia convocatoria que tuvo el curso también, les pedimos que permanezcan siempre con sus micrófonos apagados, a menos que demos la indicación de que puedan comentar. Y les recomendamos, en la medida de lo posible, también mantener sus pantallas encendidas. El chat va a estar habilitado en todo momento para que puedan ir realizando preguntas, distintas intervenciones. Y bueno, si es que no somos tantos, también podemos obviamente flexibilizar eso y generar esto un espacio de conversación. Ahí David les va a dar más indicaciones probablemente. Así que sin más, doy el paso a quien va a ser el profesor de este curso, denominado Democracia Ambiental y de Liberación, Innovación frente a la crisis climática, a la crisis, perdón. Los dejo con David Núñez Amortegui, de Instituto de Política Abierta. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias a ONG FIMA por
la iniciativa de la U socioambiental, muy valiosa. Muy contento de estar acá y compartir con ustedes. Yo soy David Núñez Amortegui, soy el director de proyectos de Instituto de Política Abierta, una ONG eh, radicada en Colombia que trabaja temas de innovación política, innovación democrática. Yo soy politólogo, soy magíster en medio ambiente y desarrollo. Soy colombiano, bogotano, vivo en Bogotá. Entonces, bueno, un gusto estar y compartir con ustedes en este curso, este espacio, digamos, de reflexión, de diálogo, de traer algunas ideas sobre este tema de la democracia ambiental y la deliberación. Un poco de la idea es como compartir con ustedes pues algunas reflexiones, algunas ideas que hemos construido en procesos de innovación en la democracia, en- desde la deliberación, desde la democracia deliberativa, procesos que hemos venido desarrollando desde Instituto en Colombia y en Latinoamérica, junto con muchas organizaciones de la región y también del sur global. Hemos venido construyendo estos procesos y pues particularmente frente a estos temas ambientales en Latinoamérica. Entonces, pues hablo mucho en este proceso desde la experiencia acá en Colombia y en Latinoamérica, desde lo que hemos construido. Eh, entonces, pues bueno, la idea es compartir esas ideas con ustedes y que podamos, si es posible, pues dialogar un poco frente a eso. Voy a avanzar un poco en la estructura del curso. Para comentarles a ustedes, vamos a tener tres sesiones que son el día de hoy, la primera el próximo jueves y la otra semana el martes, en este mismo horario. Entonces, esta primera sesión vamos a ver un poco sobre la democracia ambiental, eh, para establecer un poco esas ideas y esos conceptos, una misma base de conceptos que estemos como entendiendo esas mismas ideas y esas mismas definiciones. Luego, a profundizar en la segunda sesión en lo que es la democracia deliberativa. Entonces, pues es un tema mucho más específico, mucho más particular y pues esas innovaciones que hemos venido proponiendo para los sistemas democráticos en Colombia, en Latinoamérica, y la relación de eso con el ambientalismo latinoamericano, cuál puede ser el diálogo entre esas dos dimensiones. Y finalmente, pues una tercera sesión de que lleva pues un poco a las ideas de eso, cómo se puede aplicar de manera práctica, qué quiere decir esa de la democracia deliberativa para el ambientalismo, de la democracia ambiental en interacción con esos procesos de democracia deliberativa, en lo que pues yo he tratado de llamar libertad e igualdad en la gobernanza ambiental, cómo estas innovaciones pueden aportar en esos componentes para la gobernanza ambiental. Entonces son esas las tres sesiones que vamos a tener. Y aquí pues me gustaría pedirles que ingresen a este QR, a menti.com para, para que veamos ahí un pequeño espacio para compartir ahí algunas ideas. Eh, Vamos a dar un minutico para que puedan ingresar y yo voy a compartir esa pantalla también.
Bueno, me avisan si ya pueden ingresar, si alguien tiene algún inconveniente allí. Aquí estoy cargando, perdón, un poco lento el internet. Veo que tenemos 9 participantes y hay 19 personas conectadas por acá. Cuéntenme si necesitan algún apoyo. 10 participantes. Tal vez si a alguno le cuesta poder inscribirse en el Menti, podrían poner sus nombres por el chat. De repente es una alternativa. Claro. Si esa primera pregunta, entonces, ¿cuál es tu nombre? No te preocupes, Florencia, puedes poner tu nombre por acá. Bueno, bueno, muy bien. Vemos 14 personas acá en el Menti. Vamos a ver el nombre de Carla muy grande en la pantalla. Varias Carlas por acá, pareciera. Vamos a avanzar a la siguiente pregunta y es ¿en qué país vives? Chile muy grande y Colombia muy pequeña. Faltan un par de personas más por responder. Bueno, no sigue similar. Muchas personas de Chile y unas poquitas de Colombia. Entonces, me ayudan ahí si hay cosas que no se entienden. A veces hablamos mucho desde la experiencia, desde lo local, desde lo que conocemos, pero también tenemos mucho en común. Entonces, aquí nos entendemos. Y una última pregunta, la más difícil. ¿Con qué población no humana es con la que más te has relacionado en la vida? Hablando en términos de la mayor cantidad de individuos, es decir, puede que un no humano con el que más te relacionas es con tu gato o con tu perro, pero eso no es una población, es un individuo. Entonces, hablando en términos de población, ¿cuál es la población en la mayor cantidad de individuos de otra especie con las que más te relacionas?
Bueno, muy interesante. Salen gatos los más grandes y las demás como por igual, perros, aves, palomas, bueno, y árboles, flora y plantas. Eh, Muy interesante esto, justamente para, para entrar entonces en el tema y yo les digo sin temor a equivocarme que todas están equivocadas. Vamos a volver a la otra presentación y entonces vamos a hablar un poco de ecología muy rápidamente, unas primeras ideas. Perdón, el cambio de presentación acá me demora un poco, pero yo les voy a decir mientras esto reacciona, ustedes me escuchan bien. Em, Les voy a decir que seguramente todas están equivocadas. Tal vez lo de la flora, porque la flora comprende muchas especies, puede no estar equivocada, em, pero en general las demás están equivocadas. Yo estaría muy seguro de que se relacionan con otras especies todos los días eh, en mucha mayor cantidad y que no lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, el maíz, por ejemplo, el café, el trigo, las uvas en Chile, seguramente que han compartido y han tenido una relación con muchas más especies, perdón, individuos con una población mucho más grande de, de café, de uvas, de trigo, de maíz. Su vida estaba atravesada por muchas más de individuos de esas especies, de esas plantas, muchísimo más que de gatos, perros y aves. Aves, bueno, tal vez los pollos, tal vez eh, otros animales, pero creo que no, definitivamente no son ni los gatos, ni las palomas, ni los perros la mayor cantidad de especies con la que se han relacionado. Yo estoy teniendo aquí un problema con la presentación, no me deja salir de la presentación y volver a la otra. Perdón, a ver si logro. ¿Ustedes están viendo mi presentación? Estamos viendo el Menti. El Menti, Sí. pero a ver, no me deja dejar de compartir esa. Ya, ahora sí, perdón. Y ya vuelvo a la otra. Ya estamos. Ahora sí ven mi presentación. Ahora vemos tu presentación. Y por si acaso, Juanita preguntaba si eran bacterias. Esto sí, con qué más nos relacionamos. Listo. Ahora sí. Están viendo la presentación, la diapositiva de la sesión uno, ¿sí? Sí. Listo, muchas gracias. Listo, entonces eso para ilustrar un poco cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos con el ecosistema de diferentes maneras y muchas veces omitimos, digamos, esa información, no somos tan conscientes de esa información, entonces pues vamos a ver un poquito de ecología, un poco de definir qué son estos ecosistemas y la cultura, que es el ser humano y la relación entre esos dos es lo que definimos como el ambiente. Luego vamos a ver un poco de lo que es la crisis ambiental, lo que denominamos la crisis ambiental, finalmente la democracia ambiental y unas primeras puntadas de democracia deliberativa para dejar eso abrebocas hacia la próxima sesión. Entonces, solo esto es muy rápido, yo soy un politólogo, aunque estudié medio ambiente y desarrollo y en las clases veía algunos temas de ecología, no soy ecólogo, no soy biólogo, entonces si de pronto aquí hay alguien que quiere agregar algo y especificar algo y corregirme, con toda confianza. Pero entonces esto es muy importante, pues entender un poquito cómo funcionan los ecosistemas
para entender un poco también nuestra relación con esos ecosistemas. Entonces, lo primero es que la energía en el planeta Tierra viene toda del Sol. La energía es solar. La energía de los organismos vivos en el planeta Tierra, ¿no? Hay energías pues también de la misma Tierra, la geotérmica y demás, pero lo que produce la vida y lo que sostiene la vida en el planeta es el Sol. Y lo único capaz de transformar eh, esa energía solar en vida, en generar vida, son las plantas que hacen la fotosíntesis y transforman todo eso en materia orgánica. A partir de ahí, esos son lo que se denominan los organismos productores, lo que produce la materia orgánica, lo que produce la vida. Son los únicos que producen a partir de la energía del sol. Y a partir de esa producción orgánica de las plantas, estamos los consumidores. Nosotros como humanos somos consumidores, no somos productores. Nosotros no podemos hacer fotosíntesis, sino que consumimos a otros seres vivos que a su vez consumen a otros seres vivos. Entonces son esas las cadenas tróficas, se llama, ¿no? La alimentación entre los diferentes entre las diferentes especies, entre los diferentes individuos, animales, organismos que se consumen unos a otros. Nosotros sin otros organismos que mueran, no podríamos vivir nosotros. Nosotros tenemos siempre que matar a otros organismos y consumirlos para poder seguir viviendo. Nosotros producimos unos restos, unos desechos y siempre entonces una función vital tiene un impacto sobre el ambiente. Siempre genera un residuo, unos restos y genera un impacto absolutamente de todos esos seres consumidores. Siempre generamos un impacto y un residuo, pero el ecosistema tiene también entonces estos otros organismos que son descomponedores, ¿no? Microorganismos en general, pero también hay hongos, incluso algunos animales que es lo que se llama detritívoros, que comen, que se alimentan de esos residuos, que no se alimentan de otros seres vivos, sino de los residuos de otros animales, eh, y los transforman también o en materia inorgánica, en sustancias minerales, o de nuevo en materia orgánica, y esos ciclos se repiten y se transforman eh, durante miles y millones de años, se han transformado así. Entonces, esto para decir que estamos en un sistema relativamente cerrado, digamos, donde todos dependemos los unos de los otros, donde nosotros no somos productores, siempre consumimos y siempre generamos un impacto. Y ese ciclo tiene maneras de cerrarse y de volver a producir la vida. Y todo entonces siempre viene de esa energía solar. Esto es como un esquema pues muy, muy básico y muy burdo de la biología y de la ecología. ¿Ah? Y entonces vamos a ver un video eh, un poquito larguito, no tanto, unos minutos, para ver un poco cómo funciona esto y entender un poco eh, el papel que puede tener un animal, un individuo, un ser vivo que va mucho más allá de su propia vida y puede tener impactos mucho más grandes en el ecosistema y que a veces no somos capaces de entender, no tenemos la información suficiente para entender todo lo que implica la vida de, de- de- de un individuo en relación con un ecosistema. Entonces vamos a ver este video. No se está escuchando el audio. ¿Sí? No, No se escucha el audio, entonces espérenme un momento porque yo sí lo estoy escuchando muy fuerte. Em, a ver si...
¿Ahí se escucha? No. Ahora sí. Perdónenme. ¿Ahí se escucha? No. Service en YouTube. ¿Ahí? No todavía. Yo sí soy la única. Cristian, Carlos, ustedes tampoco escuchan, ¿cierto? No, no se escucha. ¿No? No. No, no se escucha. David, y autorizaste la opción de compartir audio, ¿cierto? Al momento de compartir, Mm, no estoy pantalla me seguro. refiero. Tal vez Mm, dejar de compartir pantalla y volver a compartir y en las opciones que te aparecen abajo debería haber una que es compartir audio. No te sale a la derecha, perdón, dice compartir sonido. Cuando apretas el botón de compartir. mm, Que me da la impresión que cuando escuchamos es solamente a través de tu audífono. Estoy buscando, pero no encuentro. O si quieres me mandas el video, el link del video por WhatsApp y veamos si puedo yo compartirlo. Ya, te lo paso por el chat de acá de la reunión. Bueno, lo que salga más rápido. Bueno, Voy al tiro. es un video muy interesante de un parque natural en Estados Unidos. Se llama ¿Cómo los lobos cambian los ríos? Y es un parque donde se autorizó la caza de lobos y en algún ¿Escuchas? momento se extinguieron los lobos dentro del parque. Sí, se escucha. One of the most exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years. That the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly.
the number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Bueno, muchas gracias, Cata, por el apoyo. Em, bueno, esto es como una pequeña muestra, digamos, de lo complejo que son los ecosistemas, la vida en, en el planeta y de esos equilibrios que existen y que transformamos. Digamos, allá pensaban que intentaron durante mucho tiempo la cacería de venados, de ciervos, y que el ser humano podría controlar eso y pues se dieron cuenta décadas después de que no era posible y que era el mismo ecosistema y sus individuos tuvieron que reintroducir a los lobos que habitaban antes en ese lugar y que los habían cazado a todos eh, anteriormente, tuvieron que reintroducirlos. Esto pasa todo el tiempo en diferentes lugares, de diferentes maneras, digamos, hay esas alteraciones a los ecosistemas que generan, digamos, esas transformaciones. Eh, Estuve yo en alguna vez en la Patagonia y allí, al contrario, introdujeron castores pensando que podrían producir pieles, ¿no? Era un tema, pues digamos, de producción para el negocio humano. Y se dieron cuenta, los castores vienen del norte, viven en el norte, y el invierno en el norte es mucho mayor, o digamos, las temperaturas son mucho más bajas. Y en el sur, entonces el castor, no, su piel no es de la misma calidad, entonces no se podía vender en el mercado esas pieles del castor, que los tenían en granjas al principio, pues al no ser un negocio los liberaron y esto está generando un problema tremendo, porque al contrario de los lobos y de cómo funciona el ecosistema allá en el norte, pues en el sur este individuo no estaba y el castor empezó a generar sus represas y esto empieza a inundar y a matar el bosque que va inundando, ¿no? Los árboles no pueden existir en esas zonas que se inundan por las represas de los castores y pues afectan a un montón de poblaciones. Y así lo vemos en diferentes lugares. eh, Acá, por ejemplo, donde yo vivo en Bogotá, hay una planta
que se llama el retamo, que viene del Mediterráneo, y es una planta muy difícil de controlar y que en lugares donde hay deforestación, ella se esparce muy rápidamente y sus semillas son eh, eh, resistentes al fuego, entonces no, es muy difícil eliminar esas semillas, se esparcen muy rápido, son muy pequeñas, se prenden, se pegan a distintos animales y se esparcen muy rápido, y entonces es una planta que está dominando a las demás y que no deja crecer a otras plantas. Entonces, ese tipo de cosas lo vemos todo el tiempo, pero entonces a veces pensamos que somos los humanos los que causamos esos impactos y muchas veces sí, pero cualquier eh, interacción en los ecosistemas está todo el tiempo alterando esos equilibrios y transformando los ecosistemas. Voy a volver a mi presentación, ¿no? Para que avancemos. Ya, muy bien. Entonces, para entender un poco la, la historia geológica, que a veces no, nos sobrepasa por naturaleza normalmente. Entonces tenemos una etapa física de hace 15.000 millones de años existe la Tierra y se viene formando en la interacción de los elementos a través de la química y la física, toda la fuerza y las reacciones de todos estos elementos, lleva transformando la Tierra 15.000 millones de años. La vida surge y empiezan a desarrollarse los ecosistemas hace 3.000 millones de años, cuando sale desde el mar y las plantas dominan los continentes y después surgen los animales. Van 3.000 millones de años en ese proceso del que nosotros somos una partecita ínfima. 3 millones de años eh, lleva el ser humano. Eh, Pensemos eso, 3 millones de años frente a 3.000 de los ecosistemas. O sea, nosotros somos una milésima parte de los ecosistemas, pero somos aún menos de la Tierra, que lleva 15.000 millones de años, ¿no? Entonces somos una parte, si se quiere, insignificante en todo esto que ha sucedido en este planeta. Esos 3 millones de años son de la especie humana que ha tenido una evolución en sí misma, ¿no? Y durante esos 3 millones de años hemos evolucionado hasta el Homo sapiens que surge hace 35.000 años. O sea, somos aún menos de esos 3 millones, solo 35.000. Si el ser humano aparece hace 3 millones, nosotros como especie somos aún menos en el tiempo. Em, Sin embargo, todos esos 3 millones de años ha habido una evolución de estas especies y ha habido una diferenciación del ser humano frente a las demás especies. Y aquí viene un poco entonces el tema de lo ambiental, ¿no? Y es esa distinción, vemos, perdón, me devuelvo a la gráfica anterior, que en la parte superior dice la aparición de la plataforma instrumental. ¿Esto qué quiere decir? El ser humano se diferencia de las demás especies por el gran desarrollo de instrumentos, la evolución exosomática se llama eso, lo que está por fuera del cuerpo, lo que evolucionamos por fuera de nuestro cuerpo. Las demás especies siguen evolucionando y han evolucionado en su cuerpo. Nosotros no mucho, nuestro cuerpo no ha cambiado mucho, ha cambiado, pero al contrario, a gran velocidad hemos cambiado en los instrumentos que utilizamos. En los instrumentos que utilizamos, esa es la parte tecnológica, digamos, todo lo que utilizamos desde una piedra, eh, el fuego, pero alrededor de eso también cómo nos organizamos,
todo lo que creemos frente a eso, ¿no? Entonces hay un sistema de creencias y hay una organización social, una estructura social. A todos esos elementos es a lo que podemos denominar cultura. Y es en realidad eso lo que nos diferencia de el resto de individuos. No quiere decir que no haya otros animales que también tengan algunos de esos elementos, ¿no? Sabemos que hay otros animales que también son sociales y que también tienen estructuras. E incluso algunos animales que utilizan instrumentos. Hay simios que utilizan instrumentos y hay aves como el cuervo que también utiliza algunos instrumentos. Pero nosotros hemos desarrollado eso exacerbadamente y hemos transformado la tierra y nuestra vida en la tierra a partir de esos elementos. Y entonces es lo que se llama la cultura, es lo que más nos diferencia de los demás. No quiere decir que seamos absolutamente diferentes. Somos naturaleza, somos ecosistema, eh, pero nuestra particularidad es la cultura. Y la cultura ha funcionado entonces como un mecanismo adaptativo, mientras las demás especies se adaptan a los cambios en su entorno a través de su cuerpo, desarrollando, por ejemplo, los colores de su piel, habilidades, la fuerza de sus piernas, la fuerza de sus garras, etcétera, la capacidad de volar. Nosotros nos hemos adaptado a través de la cultura, cómo entendemos, cómo conocemos, cómo generamos organizaciones sociales y tecnología para que nuestra especie siga sobreviviendo. Es la cultura lo que se ha convertido en nuestro mecanismo adaptativo más que la genética. Los demás especies evolucionan mucho más genéticamente y nosotros evolucionamos muy rápidamente culturalmente. Entonces aquí un poco este esquema, esto viene un poco del pensamiento ambiental de Augusto Ángel Maya, es un filósofo colombiano de la ciudad de Manizales, que plantea estas relaciones. Y entonces todos estamos en la naturaleza, lo grande es la naturaleza, nosotros también somos parte de la naturaleza, eso es fundamental, a veces se entiende de otra manera, a veces se entiende que el ser humano no es naturaleza, pero esto es fundamental entenderlo así, el ser humano es parte integral de la naturaleza. Eh, Somos parte de los ecosistemas, pero tenemos entonces esta característica particular que es nuestra cultura, que ya lo decía, ¿no? La tecnología, las creencias, la organización social, que también hace parte de la naturaleza, es nuestra naturaleza. Y nosotros interactuamos con los ecosistemas también a través de nuestra cultura, lo que pensamos de los ecosistemas, lo que veíamos hoy al principio, cuál es la especie o la población con la que más nos relacionamos, lo pensamos de una manera, pero tal vez es de otra. ¿Por qué? Porque tal vez es más importante para nosotros nuestro perro, y está muy bien que así lo sea. Tal vez le ponemos más atención a las palomas en la ciudad, pero y no somos conscientes tal vez de que tenemos una relación tan estrecha con los ecosistemas, de que dependemos estrictamente de los cultivos de maíz, de trigo, de uvas, de todos los alimentos que consumimos vienen de los ecosistemas, pero hemos transformado esos ecosistemas y nos relacionamos con ellos también desde nuestra cultura, desde nuestra tecnología, desde nuestras creencias. Hemos también transformado esos ecosistemas para nuestra vida. Entonces esa interacción entre los ecosistemas y la cultura es lo que denominamos ambiente, esas relaciones ambientales. La relación ambiental está dada fundamentalmente por la interacción entre la cultura y el ecosistema, por la relación entre los seres humanos, lo que necesitamos, lo que creemos, lo que construimos y cómo lo hacemos siempre en los ecosistemas, en relación con los elementos de los ecosistemas. Entonces esto es muy diferente. Aquí están entonces a un lado y al otro estos conceptos de el ambientalismo y el ecologismo.
porque el ecologismo entiende los ecosistemas, estudia los ecosistemas y muchas veces separa al ser humano de los ecosistemas. em, y muchas veces se entiende el ser humano como algo que daña a los ecosistemas. Y a veces se plantean entonces estas ideas de lo importante es salvar al ecosistema, y ojalá incluso que el ser humano desapareciera. Eso es un mal para la vida y para el planeta y para el ecosistema. Eh, Aquí yo estoy planteando, estoy trayendo estas ideas del ambientalismo y es contrario a eso. Y es lo importante acá es cómo nuestra vida puede permanecer con los ecosistemas. ¿Cómo entendemos nuestra vida, nuestra sociedad en esa relación con los ecosistemas y cómo hacemos de esa relación algo más respetuoso, más armónico, si se quiere, más sostenible, ¿no? Entonces, son bastante opuestos esos dos conceptos. El ecologismo puede ir incluso entonces a cosas más específicas como el animalismo, donde lo más importante es la vida de los animales, y no de las otras especies, y no del ecosistema, sino solo de los animales, e incluso al especismo, ¿no? Hay unas especies que son más importantes que otras, y entonces aquí algunos van a, lo importante es proteger a los perros, lo importante es proteger a los gatos, lo importante, en Colombia tenemos un problema muy grande con los hipopótamos que trajeron de África, que trajo un narcotraficante de África para tener un zoológico en su casa. Y esos hipopótamos, décadas después, pues hoy están generando un impacto muy fuerte, y compiten en el mismo nicho con el manatí, que sí es originario, nativo de este ecosistema. Entonces, ahí el especismo entra en un dilema: ¿cuál especie es más importante, el hipopótamo o el manatí? Muchas veces el manatí es desconocido y el hipopótamo es muy carismático por las películas de Disney. Em, entonces ahí se entra en unos dilemas muy difíciles de resolver en ese especismo, si es una especie u otra. Em, Mientras que el ambientalismo se está preguntando por nuestra vida como seres humanos en equilibrio con los ecosistemas y cómo hay pescadores en los ríos que se están viendo afectados por el hipopótamo y cómo la vida del manatí puede proteger mejor el ecosistema para que funcione mejor y el ser humano también pueda vivir mejor allí. Y bueno, dentro del ambientalismo pues puede haber muchas vertientes, ahí aparecen algunas, eh, y puede incluso verse el capitalismo verde, que pues creo que es alguna visión como muy frágil, de esto, pero que está en este mismo lado del entendimiento de la cultura en relación con los ecosistemas, pero que tal vez no cuestiona, digamos, las estructuras y los problemas de fondo de estas relaciones. Entonces, partiendo de eso, digamos, de esa relación entre los seres humanos, la cultura y los ecosistemas, pues es importante entender, em, que y ya vamos a ver con el tema de la crisis ambiental, no hablamos entonces solo de salvar al planeta, de salvar al ecosistema, sino de lo que estamos hablando es de cómo el ser humano puede vivir, puede sobrevivir, puede vivir bien, cómo las sociedades pueden vivir bien en armonía, en justicia, en equilibrio con los ecosistemas. Esa es como la pregunta central. Entonces es importante entender también, pues todo eso que recibimos, eh, de los ecosistemas, todo eso que nos da la vida fundamental, ¿no? Entonces, hay unos servicios de abastecimiento, de alimentos, de madera, de medicamentos, de energía, de fibras. Todo lo obtenemos de los ecosistemas. Hay unos servicios de regulación, la purificación de aguas, la descomposición de los residuos, la polinización, la regulación climática, el control de enfermedades. Y también hay unos servicios culturales, digamos, estéticos, espirituales, enriquecimiento, de conocimiento, digamos, ocio y diversión. Entonces, finalmente toda nuestra vida
la vivimos en los ecosistemas y solo podemos vivir bien en la medida en que los ecosistemas están bien. em, y aprendemos a vivir de ellos. O sea, como que venimos de una tradición de separarnos de los ecosistemas, de esta tradición occidental, muy europea, de dominación de los ecosistemas, de separación del ser humano como un ser superior, eh, que puede dominar, apropiarse, y controlar los ecosistemas. Entonces, un poco es devolver un poco eso y entender un poco más que controlar, dominar, apropiarnos, es cuidarlos y recibir la vida y vivir dentro de los ecosistemas. Porque entonces, hasta ahí el tema un poco de la ecología y del ambiente, digamos, de cómo nos relacionamos con los ecosistemas. Y vamos entonces un poco a la crisis. Evidentemente hay una crisis, y se habla mucho de ella, se habla mucho de cambio climático, pero la crisis puede ser entendida mucho más allá, como la crisis ambiental, la crisis de cómo nos relacionamos con los ecosistemas y cómo sobrevivimos y cómo eh, tenemos una relación, digamos, más armoniosa, más constructiva con los ecosistemas. Pero hay otra visión, digamos, del cambio climático y se nos habla mucho entonces del fin del mundo, del fin de la especie. Eh, Hay muchos que nos dicen, no hay planeta B, este es el único planeta que tenemos y estamos acabando con el planeta o tenemos que salvar al planeta. Y como les mostraba al inicio, pues nosotros somos una parte minúscula en lo que significa este planeta, en lo que es la vida en este planeta. em, y el planeta dudo mucho que se vaya a acabar. Y dudo mucho también que se vaya a acabar la especie humana, que es la idea que nos venden, ¿no? O sea, que el planeta se va a acabar o que la especie humana se va a acabar. Y entonces es una visión también un poco romántica, ¿no? Como del Armagedón o de las películas de ciencia ficción, de va a venir algo y nos va a arrasar y no tenemos ninguna otra cosa que hacer sino esperar el día del final. Y entonces ya hay otros más osados que están pensando en otro planeta y con esa misma idea, con esa misma visión de migrar a otro planeta, pues bueno, más absurdo me parece. Pero ambas visiones me parecen absurdas. Vamos a ver un poco uno de los riesgos más importantes que tenemos en el planeta, en nuestra vida, es la extinción masiva de la biodiversidad. Es decir, miles o millones de especies pueden desaparecer y están desapareciendo. em, y eso puede causar una catástrofe, digamos, o sea, puede dejarnos sin alimentación. Por ejemplo, la extinción de las abejas, de los polinizadores, pues podría ser catastrófico para los seres humanos porque afecta directamente nuestra alimentación. Pero que lo que hay acá en la pantalla son las distintas extinciones masivas que han ocurrido en la historia de la Tierra, en la historia geológica. Vemos hace 444 millones de años, hace 375 millones de años, hace 251 millones de años, hace 200 millones de años, y la última gran extinción masiva fue la del Cretáceo hace 66 millones de años. Es decir, la Tierra ha sobrevivido y la vida en la Tierra ha sobrevivido a esas catástrofes. Por eso digo yo, la Tierra no se va a acabar. La vida en la Tierra no creo que se vaya a acabar. Entonces no estamos hablando del planeta B y de salvar al planeta, que son ideas, me parece, muy románticas. Eh, Esos 66 millones de años, y como les decía, los seres humanos surgieron hace 3 millones de años, hubo una gran extinción humana hace 900.000 años, y la última glaciación fue hace 22.000 años,
lo que veíamos, el Homo sapiens existe hace 35.000 años y la última glaciación fue hace 22.000 años, que también tuvo un efecto de extinción muy fuerte y pues unas condiciones súper adversas para los seres humanos y aún así sobrevivimos como especie. Podemos entrar en una crisis y es efectivamente, pues digamos, los estudios demográficos muestran que estamos en un declive. eh, Nuestros recursos vitales, de la contaminación del agua, del aire, eh, evidentemente están en una crisis. O sea, sí estamos en una crisis, lo cual no quiere decir que la especie humana se vaya a extinguir. Creo que eso siguen siendo ideas bastante románticas. Está la revolución industrial hace menos de 200 años. O sea, esta cultura occidental del dominio, la apropiación, la devastación de los ecosistemas, pues existe hace muy, muy, muy poco, con unos efectos muy, muy fuertes, claro que sí, pero existe hace muy, muy poco. Entonces, eh, es algo minúsculo, accidental, si se quiere, en la geología, en la historia de nuestro planeta. Entonces, más allá de la extinción de la especie humana, más allá de eh, acabarse el planeta, de lo que estamos hablando, de la crisis ambiental y del cambio climático, es de lo que ya estamos viviendo. El COVID-19 fue una muestra evidente de eso, digamos, o sea, y contundente de eso. Ahí está la imagen de esos hospitales improvisados con miles de personas enfermas y muriendo por un virus, algo que en la soberbia humana creíamos ya controlado, que la gripa era algo que controlábamos, y no, la gripa en cualquier momento puede volver porque muta muy rápido genéticamente, todos los días está mutando, en cualquier momento podemos volver a sufrir una pandemia similar. Eso es la crisis ambiental, cómo esos virus que son parte del ecosistema nos afectan y nosotros no estamos entendiendo y no estamos preparados para eso. Son enfermedades, entonces, son sequías, son inundaciones, son los desplazamientos que todo eso causa. Eh, la foto de la derecha es un municipio en Colombia totalmente inundado. Digamos, son zonas de inundación naturales que se han ido urbanizando, que se han construido algunos diques para contener el paso del agua, pero que con una temporada de lluvias fuerte fácilmente sobrepasa todos esos diques y se llega el agua a zonas que no se debieron urbanizar en su momento o que se podrían construir y habitar de otra manera. Son zonas igual habitadas milenariamente. Ahí hay culturas originarias que han vivido y que vivieron allí y ahí están los rastros y se estudian mucho si lo quieren buscar en internet, la cultura zenú en el Caribe colombiano, cómo habitaban esto con camellones, con zonas, digamos, de cultivo que se adaptaban a la inundación, a los flujos del agua y cultura milenaria que vivió allí durante siglos, pues hoy en día ha perdido ese conocimiento, esa cultura de cómo vivir allí, cómo ordenarse en el territorio, ocupar ese territorio y convivir, digamos, con esa dinámica que se denominan culturas anfibias, que viven en la tierra y el agua, y que entienden muy bien esas dinámicas del agua, y han perdido todo ese conocimiento, eh, trayendo modelos de urbanización extranjeros que urbanizan como si todo fuera plano y seco y no entienden
eso, y entonces eso está causando catástrofes en el mundo. Entonces son distintos elementos muy complejos, eh, donde pues lo que vemos no es solo el cambio climático y no estamos yendo rumbo al fin del mundo, sino a una crisis ambiental civilizatoria, es decir, cómo hemos homogeneizado la cultura, hemos ido perdiendo el conocimiento y la cultura de muchas otras civilizaciones, de muchas otras sociedades que sabían o que saben todavía cómo adaptarse, cómo vivir en otras condiciones, y lo hemos homogeneizado todo, y eso claramente no funciona así. Los ecosistemas son biodiversos por definición, y la diversidad se está perdiendo en la cultura humana, y esa es la crisis que estamos enfrentando en realidad. No sabemos cómo sobrevivir. Gran parte de la medicina, sobre todo de la farmacéutica moderna, viene de las culturas originarias americanas. Gran parte de los medicamentos que se consumen hoy en día a nivel industrial en el mundo vienen del conocimiento ancestral de culturas originarias americanas que conocían las plantas, y conocen la medicina en esas plantas, en sus ecosistemas. Y todo eso se está perdiendo y se está industrializando y homogenizando. Entonces, eh, nos estamos enfrentando a eso, de nuevo, más que al fin del mundo y al fin de la especie, es a estas catástrofes. Y entonces, pues sin duda que hay que actuar y hay que mitigar, digamos, estos temas del calentamiento global, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues es fundamental. El control de la deforestación, todo esto es fundamental, pero va mucho más allá de eso, es lo que quiero decir. Entonces, eso es un retrato, digamos, rápido de la crisis ambiental. Por eso no hablo en el título de este curso solo del cambio climático, de la crisis climática, que sí son y que sí es importante entenderlas, pero hablo de la crisis ambiental, que es algo mucho más amplio. Y entonces vamos a hablar un poco de democracia ambiental, y es unos puntos que hay que dejar muy claros acá, y es que esa crisis ambiental afecta de manera diferenciada a las personas. Es decir, no todos sufrimos las mismas consecuencias. Eh, Vemos en la foto anterior, pues esa inundación, seguramente hay unos barrios en una zona más alta o unas edificaciones más altas o personas que tienen más recursos para sobrellevar, digamos, esa situación, eh, que pueden subir sus muebles, que pueden acceder a otros recursos, mudarse de ciudad si es necesario. Hay otras personas que no, que lo pierden absolutamente todo, que incluso sus familiares mueren en estas situaciones. Entonces, nos afecta a todos de manera diferenciada, no es lo mismo para todos, tiene efectos diferentes. Y asimismo, perdón, tiene responsabilidades diferenciadas. Es decir, hay quienes reciben mayores beneficios en este contexto que otras personas, y hay quienes causan eh, más estos procesos. Por ejemplo, esas inundaciones, como les decía, pues en gran medida están dadas por la urbanización, por el ordenamiento territorial, por cómo se ocupa el territorio y quiénes son quienes han decidido cómo se ocupa el territorio, quienes han dado los permisos de urbanización y quienes han hecho un negocio de esa urbanización, han recibido grandes beneficios sin importarles que eso sea una zona de inundación. Entonces tiene unas responsabilidades diferenciadas. O quienes han deforestado, eh, y han ocasionado que esa deforestación haga que el flujo hídrico esté desregulado, que haya una desregulación hídrica y que el agua fluya
mucho más rápido, que no se absorba en los ecosistemas, sino que fluya y en la parte baja inunde todo. ¿Quiénes son los que se han beneficiado de esa deforestación? Y por mencionar los casos más populares, digamos, frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, pues quiénes son los que viajan en aviones privados varias veces a la semana de un lugar a otro, mientras nosotros tratamos de separar el plástico y el cartón en nuestras casas, pues nuestra contribución es mínima y nuestra ayuda al ecosistema es mínimo, mientras otras personas están disfrutando y haciendo grandes negocios y recibiendo grandes beneficios, generando esos efectos y esas problemáticas. Entonces, hay una injusticia en, en la crisis ambiental, en los efectos, digamos, de esta crisis ambiental. Los ecosistemas no distinguen si eres rico o pobre, y no tienen justicia en sí mismos, ¿no? Simplemente inundan, simplemente si hay sequía, se acaban los cultivos, en fin, entonces no es culpa del ecosistema y el ecosistema no tiene cómo hacerlo, sino nosotros como sociedad, cómo hacemos que esa situación no sea así de injusta. Y a eso va la democracia ambiental, o pues ese es el planteamiento acá, ¿cuál es hacia dónde debemos ir como sociedad frente a esta crisis ambiental? Pues a construir unas situaciones más justas. Vamos a ver otro video. Si tienen alguna pregunta y quieren dejarla en el chat mientras vemos el video, pero entonces aquí vamos a tener el mismo problema. Ya te paso el link, Cata, si me ayudas, Claro. por favor. Perdón. Ahí se estaba escuchando, parece. ¿Ahí sí se estaba escuchando? Sí, a ver, Es que aprieta pasa de eso, nuevo. ¿no? Como cuando lo comparto no se escucha. No. ¿Ahí? ¿Ah, sí? ¿No? A ver si. No. No, no. Pásame el link también. Y yo creo que se escucha un poco porque es por tus audífonos, pero no escuchamos como desde la pantalla. Ah, aquí está. Gracias. Si puedes dejar de compartir, pero compartir. Perdón, sí. Ya. Ah, no, espera. Lo hice mal. Este es un poco más largo. Entonces, y es un documental, pero en formato de ficción brasilero. ¿Ahí sí? Sí, gracias. ¿Me dices hasta dónde? Estamos en Belém Novo, municipio de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Más exactamente en la latitud 30 grados 12 minutos y 30 segundos sur y longitud 51 grados 11 minutos y 23 segundos oeste. Caminamos en este momento por una plantación de tomates y podemos ver frente a nosotros, de pie,
un ser humano, en este caso un japonés. Los japoneses se distinguen de los demás seres humanos por la forma de sus ojos, por sus cabellos negros y por sus nombres característicos. El japonés en cuestión se llama Suzuki. Los seres humanos son animales mamíferos, bípedos, que se distinguen de los otros mamíferos como la ballena o bípedos como la gallina, principalmente por dos características, el telencéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible. El telencéfalo altamente desarrollado les permite a los seres humanos almacenar informaciones, relacionarlas, procesarlas y entenderlas. El pulgar oponible les permite a los seres humanos el movimiento de pinza de los dedos, lo que a su vez permite la manipulación de precisión. El telencéfalo altamente desarrollado, combinado con la capacidad para hacer movimientos de pinza con los dedos, le dio al ser humano la posibilidad de realizar un sinnúmero de mejoras en su planeta, entre ellas cultivar tomates. El tomate, al contrario de la ballena, de la gallina o de los japoneses, es un vegetal. Fruto de la tomatera, el tomate pasó a ser cultivado por sus cualidades alimenticias a partir de 1800. El planeta Tierra produce cerca de 61 millones de toneladas de tomates por año. El señor Suzuki, a pesar de trabajar cerca de 12 horas por día, es responsable por una parte muy pequeña de esta producción. La utilidad principal del tomate es la alimentación de los seres humanos. El señor Suzuki es un japonés y por lo tanto un ser humano. No obstante, el señor Suzuki no planta los tomates con intención de comérselos. Casi todos los tomates producidos por el señor Suzuki se entregan a un supermercado a cambio de dinero. El dinero fue creado probablemente por iniciativa de Giges, rey de Lidia, gran reino del Asia Menor, en el siglo VII a.C. Cristo era un judío. Los judíos poseen el telencéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible. Son, por lo tanto, seres humanos. Hasta la creación del dinero, la economía se basaba en el trueque. La dificultad de evaluar la cantidad de tomates equivalentes a una gallina y el problema de un trueque de gallinas por ballenas fueron los motivadores principales de la creación del dinero. A partir del siglo III a.C., cualquier acción u objeto producido por los seres humanos, fruto de la conjugación de esfuerzos del telencéfalo altamente desarrollado con el pulgar oponible, todas las cosas vivas o no vivas, encima y debajo de la tierra, tomates, gallinas y ballenas, pueden ser cambiadas por dinero. Para facilitar el cambio de tomates por dinero, los seres humanos crearon los supermercados. Doña Anita es un bípedo, mamífero, católico, apostólico, romano. Posee el telencéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible. Es, por lo tanto, un ser humano. Vino a este supermercado para, entre otras cosas, cambiar su dinero por tomates. Doña Anita obtuvo su dinero a cambio del trabajo que realiza. Ella utiliza su telencéfalo altamente desarrollado y su pulgar oponible para cambiar perfumes por dinero. Los perfumes son líquidos, normalmente extraídos de las flores que le dan a los seres humanos un olor más agradable que el natural. Doña Anita no extrae el perfume de las flores. Ella cambia con una fábrica una cantidad determinada de dinero por perfumes. Hecho eso, Doña Anita camina de casa en casa cambiando los perfumes por una cantidad un poco mayor de dinero. La diferencia entre estas dos cantidades se llama lucro. El lucro, que ya fuera prohibido a los católicos, hoy es libre para todos los seres humanos. El lucro de Doña Anita es pequeño si se lo compara con el lucro de la fábrica, pero es lo suficiente para ser cambiado por 1 kilo de tomates y 2 kilos de carne, en este caso de cerdo. El cerdo es un mamífero, como los seres humanos y las ballenas, pero es cuadrúpedo. Le sirve de alimento a los japoneses, a los católicos y a los demás seres humanos, con excepción de los judíos. Los alimentos que Doña Anita cambió por el dinero, que cambió por perfumes extraídos de las flores, serán totalmente consumidos por su familia en un periodo de un día. Un día es el intervalo de tiempo que el planeta Tierra demora para dar una vuelta completa sobre su propio eje. Mediodía es la hora del almuerzo. La familia es la comunidad formada por un hombre y una mujer, unidos por el lazo matrimonial y por los hijos nacidos en este matrimonio. Algunos de los tomates que el señor Suzuki cambió por dinero en el supermercado y que fueron cambiados nuevamente por el dinero que Doña Anita obtuvo como lucro en el cambio de los perfumes extraídos de las flores, fueron transformados en salsa para la carne de cerdo. Uno de estos tomates, que a juicio de Doña Anita no tenía condiciones para transformarse en salsa, fue puesto en la basura. Basura es todo aquello producido por los seres humanos en una conjugación de esfuerzos del telencéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible y que a juicio de un determinado ser humano no tiene condiciones para transformarse en salsa. Una ciudad como Porto Alegre, habitada por más de 1 millón de seres humanos, produce cerca de 500 toneladas de basura por día.
La basura trae todo tipo de gérmenes y bacterias que a su vez causan enfermedades. Las enfermedades perjudican seriamente el buen funcionamiento de los seres humanos. Aun cuando no provoca enfermedades, el aspecto y el aroma de la basura son extremadamente desagradables. Por eso la basura se lleva a determinados lugares, bien lejos, donde pueda libremente ensuciar, oler mal y atraer enfermedades. En Porto Alegre, uno de los lugares escogidos para que la basura huela mal se llama Isla de las Flores. Una isla es una porción de tierra rodeada por agua en todo su entorno. El agua es una sustancia incolora, inodora e insípida, formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Las flores son los órganos de reproducción de las plantas, generalmente odoríferas y de colores vivos. De las flores odoríferas extraen los perfumes, como los que doña Anita cambió por el dinero que cambió por los tomates. Hay pocas flores en la Isla de las Flores. Hay, sin embargo, mucha basura y en medio de ella el tomate que doña Anita juzgó inadecuado para la salsa de la carne de cerdo. Hay también muchos cerdos en la isla. El tomate que doña Anita juzgó inadecuado para el cerdo que iba a servir de alimento a su familia puede resultar un excelente alimento para el cerdo y su familia, a juicio del cerdo, por supuesto. Cabe recordar que doña Anita tiene el telencéfalo altamente desarrollado, mientras que el cerdo ni siquiera tiene un pulgar y ni hablar de oponible. El cerdo tiene, no obstante, un dueño. El dueño del cerdo es un ser humano con telencéfalo altamente desarrollado, pulgar oponible y dinero. El dueño del cerdo cambió una pequeña parte de su dinero por un terreno en la Isla de las Flores, tornándose así dueño del terreno. Un terreno es una porción de tierra que tiene un dueño y una cerca. Este terreno, donde se deposita la basura, fue cercado para que los cerdos no pudiesen salir y para que otros seres humanos no pudiesen entrar. Los empleados del dueño del cerdo separan en la basura los productos de origen orgánico que juzgan adecuados para la alimentación del cerdo. De origen orgánico es todo aquello que un día tuvo vida, en forma animal o vegetal. Tomates, gallinas, cerdos, flores y papel son de origen orgánico. Este papel, por ejemplo, fue utilizado para rendir un examen de historia en el colegio de 2º grado Nuestra Señora de los Dolores y lo usó la alumna Ana Luisa Núñez, un ser humano. Un examen de historia es una prueba de la capacidad del telencéfalo de un ser humano de recordar datos referentes al estudio de la historia. Por ejemplo, ¿quién fue Juan de Garay? ¿Cuáles eran los virreinatos? Recordar es vivir. Algunos productos de origen orgánico, como tomates y examen de historia, se les dan a los cerdos como alimento. Aquello que fue considerado impropio para la alimentación de los cerdos será utilizado en la alimentación de mujeres y niños. Mujeres y niños son seres humanos con telencéfalo altamente desarrollado, pulgar oponible y nada de dinero. Ellos no tienen dueño y lo que es peor, son muchos. Por ser muchos, son organizados por los empleados del dueño del cerdo en grupos de 10 y tienen permiso para pasar al lado de dentro de la cerca. Del lado de dentro de la cerca, pueden tomar para ellos todos los alimentos que los empleados del dueño del cerdo juzgaron inadecuados para el cerdo. Los empleados del dueño del cerdo han estipulado que cada grupo de 10 seres humanos tiene 5 minutos para permanecer del lado de dentro de la cerca recogiendo materiales de origen orgánico. 5 minutos son 300 segundos. Desde 1958, el segundo se define como el equivalente a 9.192.631.770 ciclos de radiación de un átomo de cesio. El cesio es un material no orgánico encontrado en la basura de Goiânia. El tomate, plantado por el señor Suzuki, cambiado por dinero al supermercado, cambiado por el dinero que doña Anita cambió por los perfumes extraídos de las flores, rechazado para la salsa del cerdo, tirado a la basura y rechazado por los cerdos como alimento, está ahora disponible para los seres humanos de la Isla de las Flores. Lo que coloca a seres humanos después de los cerdos en la prioridad de elección de alimentos es el hecho de no tener dinero ni dueño. El ser humano
se diferencia de los otros animales por el telencéfalo altamente desarrollado, por el pulgar oponible y por ser libre. Libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda. Listo. Gracias, Cata. Bueno, esto pues ilustra muy bien esta injusticia de la que estaba hablando, digamos, de esas situaciones y la crisis ambiental, pues es también eso, ¿no? Es que la gente no tenga alimentos y sus alimentos estén incluso por debajo de lo que consideramos basura. ¿Y cómo enfrentamos eso? ¿Por qué las personas no tienen alimentos y cada vez menos, cada vez es más difícil, cada vez se pueden presentar más estas situaciones? Y entonces, pues si la, la situación no es el fin de la especie, el fin del planeta, el fin de la vida, sino es este tipo de situaciones, cómo las enfrentamos, por qué vamos a tener cada vez menos acceso a alimentos, menos acceso a agua potable, eh, pues cómo enfrentamos estas situaciones. Entonces, ¿cuál es la pregunta crítica entonces de la democracia ambiental, del ambientalismo? Pues no creo que sea cómo sobrevivir, porque entonces, ¿quién sobrevive? ¿El más fuerte o el que tiene más dinero? Pues no debería ser esa la pregunta, una simple supervivencia. La pregunta en realidad crítica del ambientalismo creo que debe ser cómo nos organizamos para que la crisis no destruya la sociedad y no afecte desproporcionadamente a los más vulnerables. Es decir, la crisis está sucediendo, es inevitable, por más esfuerzos que hagamos, digamos, por detener el cambio climático, que poco se ha cumplido en los esfuerzos en que se han comprometido, eh, aunque frenáramos eso de un día para otro, pues frenar todo el sistema productivo basado en combustibles fósiles en el mundo, pues sería igual de catastrófico. O sea, vivimos un poco en la pandemia, como muchas economías se frenaron y pues eso generó problemáticas muy fuertes para muchas personas, temas de desempleo, de hambre en el mundo. Entonces, eh, inevitablemente tenemos que enfrentar esta crisis. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos organizamos como sociedad para no destruirnos entre nosotros y para que esto no afecte desproporcionadamente a los más vulnerables? Y para mí esa pregunta se traduce en cómo sobrevivir en democracia. Es decir, la democracia eh, es lo que nos ayuda a alinear esa proporción, a que esos impactos no sean tan desproporcionados, a que no siempre sean los más vulnerables quienes reciben los impactos, sino cómo en sociedad nos organizamos para distribuir esos impactos y amortiguarlos un poco, digamos, que no sea tan profundo en unos sectores y menos en otros, sino que se distribuyan un poco de manera equitativa, es decir, que entre todos mitiguemos esos efectos, los tratemos de controlar y los efectos entonces sean menos catastróficos, menos graves para toda la sociedad. Esa es la pregunta central entonces del ambientalismo. Y aquí entonces vuelvo un poco al inicio, cuando hablaba del ecologismo, y para hablar también entonces hacer este contraste con el ambientalismo y con la ecología política, para poner esto dentro del concepto entonces de la democracia ambiental. Y es que el ecologismo, y esto es solo entonces como un abrebocas muy rápido para la próxima sesión, pues viene
del siglo XIX en una función muy estética de los ecosistemas para la contemplación, de los ecosistemas son hermosos y hay que conservarlos para poder observarlos y para sentirnos bien. Mientras que el ambientalismo, y muy alineado, entonces tomando mucho acá el marco de la ecología política, tiene que ver con la vida de las personas, con los derechos, con los conflictos, cómo los conflictos también generan ese cuidado de los ecosistemas, como no es, esto no es algo estático, único, digamos, sino hay una diversidad de visiones que entran en contraposición y eso en gran medida ha sido productivo para conservar estos ecosistemas eh, y esa vida de las personas. Ya vamos a profundizar un poco más en eso en la siguiente sesión. Y también apuntar acá entonces, así como la diversidad es fundamental en la ecología, en los ecosistemas, en la vida, pues lo es también en la sociedad. Ya lo decía, digamos, frente al conocimiento de las formas de vida, de las formas de urbanización, de la medicina, pues la diversidad también está en la organización política y entre más diversas opciones tengamos de organización política, de trámite de los conflictos, de generación de soluciones, eh, pues tendremos tal vez mejores mecanismos adaptativos para nuestra sociedad, cómo podemos utilizar distintas herramientas que nos permitan eh, incorporar o tener una democracia entonces que se adapte mejor a, a las condiciones de la crisis ambiental, ¿no? La crisis ambiental, y lo estamos viviendo, pone también en riesgo la democracia. La democracia se está viendo afectada, está en una crisis, vemos un ascenso de regímenes y discursos autoritarios en el mundo. Entonces, ¿cómo generamos nuevos mecanismos que nos permitan como sociedad adaptarnos en democracia para vivir mejor? Entonces, recordarles la sesión del próximo jueves. Vamos entonces a profundizar estos últimos temas de la democracia deliberativa y a ver un poco de los movimientos socioambientales latinoamericanos y finalmente, pues cómo esa democracia deliberativa eh, hace de la participación ciudadana o es uno de esos mecanismos que puede traer justicia dentro de la participación ciudadana y en este caso pues esa justicia ambiental. Y finalmente pues dejarles de tarea aquí otros recursos eh, audiovisuales a quienes puedan verlos, acceder a ellos para ver un poco sobre el tema de la democracia deliberativa. Una película que se llama The Best of Enemies, Los Mejores Enemigos, una película del 2019, se los recomiendo mucho, muy, muy interesante, muy conmovedora, eh, y pues ahí se puede entender muy, muy bien eso, en qué consiste y qué aporta la democracia deliberativa. Entonces, esa recomendada. En cada país pues varía el acceso en las diferentes plataformas de streaming a estas películas. Entonces, pues quienes puedan verla, que lo revisen. Y está esta otra mucho más antigua, 1957, 12 hombres en pugna, 12 Angry Men, un poco un cine mucho más clásico, eh, también interesante sobre la deliberación, cómo la deliberación lleva a transformar las decisiones de las personas. Entonces, pues también interesante, pero bueno, otro estilo, más para cinéfilos, es un cine mucho más clásico. Entonces, pues les dejo eso aquí para cerrar esta sesión. Y con eso damos por terminada 2 minutos después de la hora. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Espero que haya sido provechosa la sesión. Muchas gracias a ti, David. Ahí tenemos algunos comentarios por el chat. Dice Paulina, me cuesta pensar cómo, con lo difícil que está hoy de enfrentar estas condiciones.
No sé, Paulina, si quieres profundizar ahí un poco. Lo podemos seguir abordando también las otras sesiones ya que estamos sobre la hora. Pero bueno, les agradecemos a todos por conectarse, que vayan a descansar y nos vemos el próximo jueves en el mismo horario. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, chao, gracias.